En este video vamos a hablar acerca de una nueva característica de Entity Framework Core 6 y se trata de poder usar tablas temporales a través de Entity Framework. La idea de las tablas temporales es poder tener un histórico de todos los cambios que ocurren en una tabla. Básicamente se trata de almacenar los distintos cambios que las distintas filas de una tabla han sufrido a lo largo del tiempo. En la documentación oficial se nos muestra esta ilustración que tenemos en pantalla que nos ilustra cómo funciona esto de las tablas temporales. Básicamente tendremos una tabla temporal que es la que contiene la data actual o la data vigente, mientras que la tabla histórica es la que contiene los distintos cambios que han ocurrido en los datos de la tabla temporal. Entonces, cuando hacemos una actualización o borrado en la tabla temporal, que es la que contiene la data vigente, automáticamente se va a actualizar la tabla histórica correspondiente. La tabla temporal y la tabla histórica van a tener exactamente las mismas columnas. Esto para facilitar el tema de llevar la data de la tabla temporal hacia la tabla histórica. Luego podremos hacer consultas acerca de estos registros históricos de nuestras entidades. Podremos ver, por ejemplo, los cambios que recibió un registro de tal a tal fecha. También podremos restablecer un registro luego de que éste haya sido borrado. Vamos a ver esto. Vamos a crear una aplicación sencilla. Yo estoy aquí en Visual Studio 2022. Yo voy a hacer una aplicación de consola. Next. Y le vamos a llamar tablas temporales y Fcore. Y vamos a utilizar .NET 6. Tenemos que utilizar .NET 6 porque este ejemplo es para Entity Framework Core 6. Vamos entonces a realizar unas cuantas configuraciones. Yo voy a comenzar quitando el nullable de aquí porque a mí no me gusta usarlo. Luego de eso vamos a instalar Entity Framework Core. Vamos a instalar el de SQL Server, aceptar. Y luego Tools porque yo estoy utilizando Visual Studio, aceptar. Ya con eso podemos venir acá, podemos venir al Solution Explorer. Vamos a crear una nueva clase que va a ser una entidad, le vamos a llamar persona, y esta entidad persona va a tener lo siguiente, va a tener un ID, que lo vamos a hacer un get ID, un nombre, una edad, y por ahora así está bien. Ahora vamos a crear el application DB context, enter, y vamos a heredar de DB context, control punto, y vamos a hacer un override de onConfiguring. Y yo voy a decir Options Builder, Use SQL Server. Y vamos a colocar nuestro connection string, tablas temporales e integrated security igual a verdadero. Y finalmente vamos a decir acá dbset de persona. Personas. Perfecto. Hasta aquí todo es estándar. Ahora, digamos que yo quiero hacer la tabla personas una tabla temporal. Para eso debemos utilizar el API Fluente. Entonces yo tengo que venir aquí mismo y decir override o model creating. Y aquí yo puedo decir model builder .entity persona to table. Le tenemos que poner el nombre de la tabla. En este caso personas. Luego aquí yo voy a decir opciones y en este lugar yo puedo decir opciones.isTemporal. ¿Qué quiere decir es temporal? Ya con esto yo estoy configurando para que nuestra tabla de personas se configure como una tabla temporal que a su vez va a tener una tabla histórica, la cual va a guardar todos los cambios realizados sobre los registros de la tabla personas. Así de sencillo es realizar esta configuración. Vamos a jugar con esto. Vamos a ver que yo puedo agregar una migración. Vamos a hacer unas cuantas pruebas, unos cuantos ejemplos. Vamos a decir add migration inicial, enter. Y vamos a ver que aquí tenemos que además de ID, nombre y edad, fíjate que se han creado estas dos columnas, period end y period start. Esto se refiere a el inicio y el fin de una versión de un registro. La idea es que de esta manera tú vas a saber, por ejemplo, si el registro de ID 1, por ejemplo, tuvo el valor nombre igual a Felipe de tal fecha a tal fecha. Luego se le cambió ese valor a Felipe 2 de tal fecha a tal fecha y así sucesivamente. Es decir, tú vas a tener un control no solamente de los cambios que ocurran en los distintos campos del registro, sino cuándo estuvo activo dicho registro. Es decir, en qué periodo estuvo activo dicho registro. Vamos a ver.
vamos a hacer un update database. Déjame decir update database por aquí para empujar los cambios hacia SQL Server. Vamos ahora a ver cómo se visualiza una tabla temporal. Yo voy a hacer un refresh acá y vamos a buscar tablas temporales, que es el nombre de nuestra base de datos. Vamos a ir a Tables y vamos a ver que aquí tenemos DBO Personas, que es nuestra tabla personas, pero fíjate que dice System Version, que quiere decir que está siendo versionada por el sistema. Si yo expando acá, vamos a ver que dentro de esta tenemos otra tabla que dice History al lado. Esa es la tabla histórica donde se van a guardar todos los cambios de todos los registros de la tabla personas. Si yo hago clic derecho acá y digo Select Top 1000, vamos a ver que tenemos esta tabla completamente vacía, lo cual es normal. También, si yo vengo acá y doy clic derecho en Personas History, Select Top 1000, vamos a ver que aquí tenemos Personas History y que también está vacía. Esto lo que quiere decir es que tenemos dos tablas. La tabla temporal, que es la tabla que contiene los datos, digamos, vigentes, mientras que aquí tenemos la tabla histórica que va a contener los cambios. Vamos a hacer una prueba. Vamos a venir a Visual Studio y vamos a trabajar. Lo primero que yo voy a hacer es crear un nuevo registro. Yo voy a venir a la clase Program y vamos a colocar esto para acá debajo. Y yo voy a decir Using Bar Context. Lo bueno de esto de tablas temporales es que es completamente transparente para nuestra aplicación. Tú vas a ver que yo voy a utilizar código de Entity Framework Core tal cual siempre lo hemos usado. No es que tenemos que hacer queries de una manera diferente o que tenemos que aprender una nueva sintaxis o algo por el estilo. No, para nada. Yo voy a programar igual como yo siempre he programado con Entity Framework Core y él simplemente va a funcionar. Vamos a ver que aquí nos equivocamos. Es Application DB Context. Bien, ahora vamos a decir Context Add y vamos a agregar a Felipe. Vamos a decir Context Save Changes y vamos a presionar Control F5 para ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver que el registro se ha insertado en la base de datos. Vamos a ver entonces cómo se visualiza esto. Si vamos a Personas History, estamos en el histórico, vamos a ver que está vacío, claro, porque lo que hemos hecho es simplemente agregar un registro en la tabla temporal, pero esto no quiere decir que haya que llenar información en el histórico. El histórico se va a llenar cuando hagamos un cambio sobre ese registro. Vamos a presionar F5 y vamos a ver algo. Vamos a ver que tenemos aquí nuestro registro como siempre. Esto es una tabla normal de SQL Server. Solo que aquí tenemos Period End, que quiere decir la vigencia, el fin de la vigencia de este registro. Fíjate que dice el año 9999. Eso es porque como es el registro vigente, se le ha colocado el valor máximo de datetime. Pero en el caso del inicio, el inicio sí está bien marcado con la hora en la que se hizo la inserción de la data. Fíjate que yo tengo esto al revés, period end, period start. Déjame colocarlo bien para que tengamos el inicio a la izquierda y el fin a la derecha y lo podamos ver como un intervalo de tiempo. Vamos entonces a modificar Felipe. Vamos a modificar el registro para que veamos cómo automáticamente se va a llenar la tabla histórica. Déjame, por cierto, llevarme este ID de acá y vamos a colocarlo por acá, solamente para que lo tengamos a mano. Este es un git, así que tengo que decir new git. Así, muy bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es que yo voy a borrar esto y voy a decir var Felipe igual a context personas first or default y yo voy a decir x.id igual id y vamos a decir Felipe, le vamos a cambiar ambos valores, el nombre, yo voy a decir Felipe 2 y la edad, Felipe edad igual a 999 por ejemplo, punto y coma y vamos a decir context save changes y vamos a ver Control F5 para que se ejecute la aplicación. Perfecto. Ahora vamos a venir hacia SQL Server Management Studio. Aquí tenemos Felipe y 99, ¿cierto? Refrescamos y tenemos Felipe 2, 999. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es venir acá y déjame intercambiar estas dos líneas. Vamos a presionar F5 y vamos a ver que ahora tenemos la versión anterior del registro Felipe. Fíjate que aquí tenemos Felipe y 99, mientras que la nueva versión es Felipe 2 y 999. Y no solo eso, fíjate que tiene period start, es decir, inicio del periodo, y tiene esta fecha y esta hora, muy bien, y aquí tenemos period end, es decir, la finalización del periodo, y tiene ya una fecha distinta a la del año 9999, es decir, ahora que el registro fue modificado, pues ya tenemos que, podemos decir que el valor de este registro que tenemos acá fue Felipe
y la edad fue 99 durante este intervalo de tiempo, dentro de este rango de fechas y horas. Así que, como podemos ver, esto es muy útil porque nos permite tener un histórico de nuestra data e incluso nos permite tener desde cuándo teníamos esa data vigente y hasta qué momento la tuvimos vigente. Vamos a realizar varias modificaciones más al registro de Felipe porque yo quiero que veamos algo. Vamos a decir Felipe 3, por ejemplo. Yo voy a quitar lo de la edad. Yo solamente voy a modificar el nombre. Y yo quiero decir aquí context save changes. Luego de eso yo quiero hacer un await task delay. Y vamos a decir de 1 segundo, por ejemplo. Y yo voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. 4, 5, 6, 7. Yo voy a tener hasta un Felipe 7. Entonces aquí vamos a decir 4, 5. Con eso yo lo que estoy haciendo es que yo quiero que se vea que estamos realizando varios cambios sobre el registro y cada uno de esos cambios va a quedar registrado en la tabla de histórico. Aquí yo voy a decir actual y aquí yo tengo un save changes que me sobra, así que yo lo voy a quitar. Y ya eso es todo. Ya ahora yo puedo presionar Control F5. Esto se va a tomar algunos 5 segundos en ejecutarse, así que vamos a esperar. Perfecto. Ahora vamos a ir hacia SQL Server. Estamos en la tabla de histórico, F5, y vamos a ver que aquí tenemos Felipe, Felipe 2, hasta Felipe 6. Y no solo eso, sino que también tenemos los tiempos en los cuales esos registros estuvieron vigentes. Fíjate que en este caso, la mayoría duró más o menos 1 segundo. Y si venimos a la tabla temporal, que es la que contiene la data actual o vigente, F5, y tenemos Felipe actual. De nuevo, lo chévere es que Entity Framework Core está manejando todo esto por ti. Esto es completamente transparente, yo no estoy haciendo nada diferente acá, yo simplemente estoy utilizando Entity Framework Core de la manera que siempre hemos utilizado y esto por detrás de cámaras funciona sin ningún problema. Ahora vamos a trabajar con la parte de consultar los datos porque hemos guardado datos en la tabla temporal y a su vez en la tabla histórica. Ahora yo quiero que consultemos esos datos. Vamos a ver esto. Déjame eliminar esto de acá, borrar y yo voy a decir, por ejemplo, personas. Yo quiero traer todas las personas, aunque solamente tenemos a Felipe. Yo quiero ver qué pasa si yo digo personas to list. Vamos a ver. Déjame hacer un for each var persona in personas. Y yo voy a hacer un pequeño console write line acá. Fíjate que yo simplemente estoy escribiendo la persona y su edad, es decir, su nombre y su edad. Vamos a ver, vamos a presionar Control F5 y vamos a ver que simplemente tenemos Felipe actual y edad 999. Perfecto, no hay ningún problema. Eso quiere decir que cuando tú haces un query normal hacia personas, pues simplemente se te va a traer la data vigente. Ahora, ¿qué tal si de esa data vigente yo quiero extraer eso de period start y period end? Es decir, el tiempo desde cuando es vigente dicha data. Debido a cómo funciona internamente esto de las tablas temporales en Entity Framework Core, lo que se hace es que se crean lo que se llaman unas shadow properties o propiedades sombra, en las cuales básicamente los datos de period start y period end no se encuentran explícitamente en nuestro modelo, en nuestra entidad. Fíjate que aquí no dice nada de period start y period end, pero aún así yo puedo acceder a esa data porque son propiedades sombra. Para eso yo lo que voy a hacer es que yo voy a venir acá y voy a decir var entrada persona igual a context entry y yo voy a decir aquí persona y ya con eso yo puedo decir, por ejemplo, digamos desde, vamos a ponerle desde, vamos a decir entrada persona, property, así es como se accede, y debería ser property, así es como se accede a una propiedad sombra, vamos a decir datetime y yo voy a decir period start y luego punto current value. Y vamos a hacer lo mismo con el hasta, vamos a decir aquí hasta. Y aquí yo voy a decir period end. Y ahora, con estos dos valores, yo puedo venir acá y decir guión desde, guión hasta, vamos a decir hasta, 2 puntos, hasta. Muy bien. Ahora vamos a ver que yo fui capaz con esto de acceder a la data del tiempo de vigencia de mi registro Felipe. Fíjate como aquí yo tengo el desde 9 de diciembre. Y el hasta, como este es el registro vigente, tiene el valor máximo de un datetime 2 de SQL Server. Ahora, lo interesante va a ser cuando consultemos los datos históricos.
Para consultar los datos históricos tenemos varios métodos. Uno de ellos se llama Temporal All. Vamos a utilizar aquí Temporal All, que básicamente quiere decir todos los temporales, que lo que va a hacer es que me va a traer la data vigente además de la data histórica. Vamos a ver esto. Control punto acá para importar Microsoft Entity Framework Core. Y yo también voy a hacer lo siguiente. Déjame colocar esto en otra línea. Yo voy a hacer un where, que aunque solamente tenemos un registro en la base de datos, igual yo quiero hacer el where, porque es importante hacer esto, porque de otro modo tú vas a traer todos los registros de todas las personas con todos sus históricos, lo cual puede ser un query bastante lento. Es mejor utilizar un filtro para no traer data innecesaria. Luego yo voy a decir order by descending. Yo quiero enseñarte también a cómo ordenar según la propiedad de period start. Yo para eso lo que tengo que hacer es decir aquí ef.property, es del tipo datetime, pues una fecha. Y aquí yo voy a decir x, que es este parámetro de lambda que yo tengo acá. Y luego el nombre, que es period start. Así yo puedo hacer un order by según una propiedad sombra. Ahora yo voy a presionar el control F5 y vamos a ver algo. Vamos a ver que sí, aunque efectivamente me trajo Felipe actual, Felipe 6 hasta el primer Felipe, por alguna extraña razón con este código no funciona eso de traer el valor de las propiedades sombra en el caso de hacer un query a una tabla temporal y a una tabla histórica, claro está. Para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a venir a persona y voy a colocar aquí dos propiedades. Vamos a decir datetime desde y datetime hasta. El hecho de que yo tenga que hacer esto posiblemente sea un bug de Entity Framework Core. Lamentablemente esta versión salió hace muy poco, así que posiblemente por eso todavía quedan algunos ajustes que hacer, por lo que posiblemente en el futuro tú no tengas que hacer esto, pero yo te voy a enseñar a corregirlo por si acaso cuando tú quieras utilizar esta tecnología todavía este bug no ha sido corregido. Lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una proyección. Esto lo vamos a hacer aquí. Vamos a decir select y yo simplemente voy a proyectar hacia una persona. Yo voy a decir aquí new persona y vamos a decir por acá id x.id, nombre x.nombre, edad igual a x.edad. Quizás tú quieras utilizar Automapper para esto o algo por el estilo. Luego vamos a decir desde y yo voy a decir ef property datetime y vamos a decir aquí x period start y vamos a decir también acá un hasta y esto va a ser un end por aquí. Ya eso es todo. Ya con eso yo puedo venir acá, yo puedo borrar esto del for each y aquí yo voy a decir persona desde y persona hasta y ya así va a funcionar. Vamos a presionar control F5 y vamos a ver que efectivamente tenemos no solamente el dato actual, Felipe actual, y su rango de vigencia, pero también tenemos los históricos y sus respectivos rangos de vigencia, en qué tiempo estuvieron activos. Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es traer toda la data, pero eso no siempre es útil. ¿Qué tal si yo quiero saber, por ejemplo, cuál era la data vigente en un momento de la historia específico? Por ejemplo, yo quiero saber si, digamos, a tal fecha, a tal hora, cuál era el valor de este registro, del registro de ID tal que yo tengo acá. Pues eso lo podemos hacer, en vez de decir temporal all, vamos a decir temporal as of, que básicamente quiere decir el valor en tal fecha, en el momento tal, el valor en el momento tal. Entonces yo voy a decir aquí new datetime y aquí yo tengo que colocar la fecha y la hora que yo quiero utilizar. Yo puedo venir acá y vamos a ver que aquí tenemos un conjunto de rangos. Yo puedo escoger cualquier número, cualquier fecha que esté dentro de un rango y me debe de salir dicho valor. Por ejemplo, vamos a escoger el de Felipe 3, que es 2021 1209. Vamos a decir 2021 12:9. Tenemos que colocar la hora tal cual está, 18:59. 18:59 y ahora el segundo. Fíjate que si yo digo 30, se va a escoger el de Felipe 2, porque en el 30.0 el que estaba vigente era este, porque recuerda que es un rango. Este está desde el 30.39, por tanto yo voy a escoger 31. Yo voy a decir entonces 31
Y ya eso es todo. Entonces yo digo que me va a salir Felipe 3. Vamos a ver eso. Vamos a presionar el control F5 y vamos a ver que aquí tenemos efectivamente a Felipe 3. Claro, porque yo escogí un momento en el tiempo que se encuentra dentro de este rango de fechas. También, en vez de buscar por un momento específico como hicimos con as of, podemos filtrar por un rango de tiempo. Por ejemplo, digamos que queremos las versiones que estuvieron vigentes dentro de un intervalo de tiempo. Déjame venir para acá y déjame buscar un intervalo adecuado. Yo, por ejemplo, puedo decir 5700. Vamos a decir... De hecho, voy a decir 5701. Solamente para que veas que igual va a incluir a Felipe 2. Vamos a decir 5701. Entonces, 5701. Y déjame copiar esto aquí y pegar acá. Esto es un desde hasta. Este es el desde y este es el hasta. Aquí yo tengo que decir realmente temporal from to. Y vamos a venir acá. Y déjame buscar, por ejemplo, algo por acá. Voy a colocar 5933 para el final. 5933. Y vamos a ver si me salió bien, porque son muchos números y a veces uno se confunde. Control F5. Y vamos a ver que efectivamente tenemos desde Felipe 2 hasta Felipe 5. Es decir, en el rango de fechas que yo coloqué aquí, estuvieron activos estos registros. Eso es súper interesante porque es que te permite hacer una serie de queries que te permiten consultar la información tal cual tú la quieres. Si tú quieres saber entre tal fecha y tal fecha qué valores tuvo este registro, ¡puf! Aquí te lo trae todo. Eso es muy útil cuando tú estás haciendo algún tipo de investigación o quizás cuando tú estás haciendo algún tipo de analítica acerca de la evolución de tu data. Tú puedes utilizar esto y quizás alimentárselo a algún tipo de algoritmo de machine learning o algo por el estilo. Y eso a lo mejor te puede ayudar a predecir el comportamiento de tus clientes y anteponerte a sus necesidades. Luego de haber dicho eso, vamos a venir acá. Y yo quiero mostrarte ahora el ejemplo de Temporal Contain In, que básicamente es esto mismo en vez de Temporal From To, que lo que hace es decirte las versiones que estuvieron vigentes dentro de un intervalo de tiempo. Yo quiero ahora saber cuáles versiones empezaron a estar activas o terminaron de estar activas en un rango dado. Dicho de otra forma, yo quiero saber cuáles están realmente contenidas en el intervalo que yo estoy dando aquí. Yo voy a decir temporal contained in. Fíjate que contain significa está contenido, que esté totalmente contenido. Entonces yo voy a presionar el control F5 y vamos a ver que acá solamente tenemos 3 y 4. Es decir, solamente estos dos registros están totalmente contenidos en este rango que yo tengo acá. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo 185701, ¿cierto? Si yo vengo a SQL Server, yo voy a ver que el Felipe 2 empezó en el 185700, es decir, empezó antes que este valor que yo tengo acá y por tanto no está totalmente contenido en el rango que yo estoy definiendo acá. Finalmente, vamos a borrar nuestro registro para restablecerlo. Claro, ese puede ser un uso válido para esto de las tablas temporales, que si alguien borró un registro, quizás por accidente, tú puedes restablecerlo sin ningún problema. Vamos a ver esto. Déjame borrar esto de acá, ya yo no lo voy a necesitar. Ahora lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a borrar un registro. Vamos a pegar este código acá. Fíjate que yo lo que estoy haciendo es traer a Felipe, borrarlo y guardar cambios. Control F5 para ejecutar nuestra aplicación. Y vamos a ver que tenemos un error. He cometido un error. Vamos a ver que a mí se me olvidó aquí, en ese desde y hasta, decir not map, porque esto es una información básicamente de utilidad. No es para yo estarla mapeando hacia una columna en SQL Server. No hay ningún problema, ya está corregido. Ahora, si yo presiono Control F5, vamos a ver que tenemos Hola Mundo aquí. Lo que quiere decir que efectivamente se ha ejecutado el código correctamente. Fíjate que en la tabla histórica ahora vamos a tener a Felipe actual. Eso quiere decir que efectivamente lo borramos, porque si está en la histórica es porque ya no está en la temporal. Si yo vengo acá, vamos a ver que en la temporal efectivamente se ha borrado el registro de Felipe actual, pero vamos a decir que eso fue un error. Vamos a decir que somos humanos y nos equivocamos. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo que podemos hacer es simplemente ir a nuestra tabla histórica, recoger ese registro y sencillamente volverlo a agregar a la tabla temporal. Vamos a ver esto. Vamos a decir var Felipe revivido. Vamos a decir context personas
yo voy a usar temporal all. Hay varias maneras de hacer esto, yo voy a utilizar esta. Yo voy a decir where igual a ID. Fíjate que yo tengo siempre este ID aquí, muy útil. Luego yo voy a decir order by descending. Yo quiero la última versión. Entonces yo tengo que hacer un order by y f property datetime. Vamos a decir x por aquí, period n por acá. Y vamos a decir take 1. Yo solamente quiero el primero. Que por cierto, si yo solamente quiero el primero, yo puedo decir first. Vamos a decir punto y coma por acá. Y vamos a hacer un add context add. Vamos a revivir a Felipe. Y guardar cambios. Control F5. Vamos a ver que todo funciona. Y ahora, si yo vuelvo acá, F5 y ¡puf! Tenemos a Felipe actual de nuevo en nuestra tabla temporal, lo que quiere decir que hemos restablecido efectivamente un registro que había sido borrado. Y claro, yo, porque quise, restablecí la última versión de Felipe, pero a mí no me detiene nada para restablecer a Felipe 3 o a Felipe 5 o al primer Felipe o a cualquiera. Yo puedo escoger cualquiera de ellos y sin ningún problema yo puedo tomar su data e insertarla en la tabla temporal. Si quieres aprender más acerca de Entity Framework Core, mira mi curso de Udemy donde podrás aprender mucho más acerca de esta tecnología. Link en la descripción de este video. Gracias.